Señoras, señores, muy buenas tardes. Espero que al recibo de la presente estén bien, nosotros bien, adiós, gracias. Esto es Linares TV. Ayer cuando nos despedíamos dijimos, ¿volvemos mañana? Hay asuntos interesantes que tratar mañana en este programa y dijimos, pues sí, porque les toca venir a los alcaldes, que van a venir un poquito después, Alfredo Catalán y Juan Lillo y Alfredo Catalán, tanto monta tanto para analizar la actualidad, sobre todo local. Hay muchos asuntos de los que hablar en cuanto a temática política, social, se saben que son... no hay debate, es una conversación, es una tertulia, no siempre con consenso en los puntos de vista, si no, pues tampoco tendría sentido, ¿no? Y de eso nos vamos a ocupar luego un poquito más tarde, en la última parte del programa. Porque, bueno, ya es ya día 8, ¿eh? Estamos a día 8, ya se nos ha ido el mes de mayo, o sea, ya le quedan 3/4 de hora al mes de mayo. Verán cuando pasen las fiestas iberorromanas, que ya este fin de semana tiene ya actividad, aunque oficialmente comienzan el día 14, el miércoles, del 14 al 18, pero ya este fin de semana hay algunas actividades. Ayer nos las contaba el concejal de turismo, Enrique Mendoza. Entre ellas hay una especie de Fashion Week, un desfile de moda. Conoceremos las tendencias de la moda romana, cartaginesa e íbera en el paseo de Linarejo. Se va a montar una especie de pasarela para que participantes de las fiestas pues hagan de modelos, tanto ellos como ellas, y bueno, en base a una documentación no, porque de aquella época antes de Cristo no hay fotos, no hay papeles, pero bueno, pues por una tradición oral, siglos a siglos, siglo tras siglo, y sobre todo por el trabajo que hacen los historiadores, pues se piensa, se prevé, se imagina uno cómo puede ser o cómo vestían por entonces los romanos. Hoy en día tenemos una imagen del romano, del cartaginés, de un guerrero, de un noble, etcétera, etcétera, pero... ¿Y los domingos? ¿Qué se ponían los domingos? ¿Qué ropa se ponían de domingos? Bueno, pues eso más o menos se va a ver en ese desfile. Que les digo esto, que nosotros vamos a estar muy pendientes de las fiestas, como no podía ser de otra manera, pero hasta que lleguen nos ocupan otras cosas. Por ejemplo, mantener siempre nuestra salud nutricional. Y eso cada 2 semanas lo hacemos aquí en este programa. No lo hacemos... Nosotros somos el medio, digamos, de transporte de la información que les llega a ustedes a través de una profesional como es nuestra dietista y nutricionista dietista Lola Suárez Lietor, gerente de la reputadísima empresa Nutrisuli, que, bueno, pues periódicamente aquí en este programa tiene su sección para, entre otras cosas, que sepamos comer bien, y que luego podamos decir, voz en grito, yo sé comer bien. Y de eso nos ocupamos a partir de ahora. Bueno, hoy ha propuesto Lola que hablemos... A ver, eso nos marcó. A nosotros el apagón nos marcó. Cuando ya se encendió la luz... Cuando ya vino la luz, se nos generó un dilema. Ha estado el frigorífico apagado casi 24 horas. El Linares fue de las últimas en recuperar la energía eléctrica. Tocábamos los congelados y decía, pues parece que está bien. El frío, un amigo mío me decía, a ver, yo mi preocupación no era congelar, no, es que se calentara la cerveza. Claro, la cerveza no deja de ser un alimento. Y dice, yo era mi preocupación, y yo no abría mucho el frigo porque claro, cuanto más lo abres, más se pierde precisamente la temperatura. Dice, pero yo de vez en cuando abría, tocaba y digo, todavía sigue estando, ¿no? A ver cuánto dura esto. Bueno, el dilema era ese. Sí. El congelado, bueno, pues el congelado, como no han pasado, dicen los que saben de esto, que un congelado puede estar comestible
es si no han pasado más de 48 horas, en caso de que un congelador esté lleno. Muy bien, ¿no? muy bien, muy bien. Bueno, normalmente, el tiempo que pasó, de 12 y algo del mediodía hasta las 9 más o menos de la mañana, Sí. aguantó. Esté lleno o no esté lleno el congelador, aguantó. Pero ¿y la parte de enfriamiento del frigorífico? ¿Estaba apto todo? Un detalle, uno es consumidor y uno compra y va a hacer la compra, tiendas locales, supermercados, bueno, pues coincidió que al día siguiente yo visité un supermercado, una cadena de supermercados, y lo que estaba en la línea de frío, pues ya verse Vale. embutido envasado, Sí. estaba pelado. Claro, yo pregunté, ¿la gente se ha llevado todo esto? Y dice, a ver, la gente ha hecho carga, pero nosotros es que lo tiramos. Claro. Lo tiramos, ojo, no habían pasado 24 horas. Ya. Y lo tiraron, Y los congelados también fueron, porque decía, bueno, es que tienen generadores. Cuando dice, por ejemplo, Mercadona tiene generadores, que se mantuvo abierto, fue de los pocos que se mantuvo abierto, sí. Pero generadores para dar luz al establecimiento, pero ya para cosas de frío y demás, no. O sea, Mercadona tiró un montón de alimentos. A lo que vamos. Bueno. ¿Ese dilema lo tuviste tú también? Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Sí. Se nos fue la luz. Se nos fue la luz. Se le apagó la luz que decía Alejandro Sanz. El 28 lunes se va la luz a las 12:30. Aquí, no sé, yo personalmente dije, uy, se ha ido la luz en mi barrio. Vendrá mañana. No pensaste vendrá esto. luego. No pensaste vendrá mañana. No, nunca. Se ha ido la luz en mi barrio. Ahora ya, conforme va avanzando la hora y voy a por las niñas al cole y todas las cosas, pues ya te vas enterando por otros padres que también ellos han perdido la luz y ya pues te iban informando gente que ya se había empezado a informar, sabiendo que era algo más grave, pues ya te enteras de que ha sido a nivel nacional. Bueno, yo llegué a escuchar que había sido a nivel europeo y digo, madre mía. Entonces... Bueno, Portugal se vio afectado. Sí. La península. Sí, la península. ¿Qué ocurre frente a esto? Bueno, en algunas familias se genera ya la alarma. Sí, el papel higiénico se empezó a agotar. Pasa un poco como en la pandemia. Que esto tiene un estudio, Lo del papel higiénico tiene un estudio. Vas al supermercado y efectivamente, pues como dice Antonio, empiezan a escasear ciertas cosas que algunas tienen relación con la falta de luz, otras no tanta, como es a lo mejor el papel higiénico, pero porque veníamos de la pandemia, yo creo que sí, se creó ese miedo. Hay una psicosis. Otra de las cosas que empezó también a faltar de forma rápida es, por ejemplo, en los supermercados el agua. ¿Qué pasa? Pues que es verdad que hay muchas viviendas, sobre todo las de los bloques, pisos y tal, claro, la bomba no funcionaba, entonces habían perdido el agua. A los últimos pisos no llegaban. Claro, entonces es esencial, si no tenían nada, pues comprar alguna botella o algo para el uso de ese día o incluso el posterior, porque no sabíamos cuándo iba a regresar la luz. Entonces empieza a escasear el agua. Otra cosa que se dispara, y es que claro, al mediodía, a las 12:30 se había ido la luz, entonces habían las familias que no tenían las comidas hechas, había pues muchos hogares que estaban haciendo esa comida a esa hora, se queda a mitad, luego... ¿Qué pasa? Pues que no podíamos calentar, entonces yo personalmente, por ejemplo, había dejado varios tapes descongelando, y sí que estaban aptos para su consumo, pero era en nuestro caso era un potaje, y un potaje frío pues atraía menos. Entonces hay muchas familias que por la falta de comida en ese día, o porque se había quedado a mitad, o porque por los motivos que se dieron, pues deciden hacer bocadillo. Pues vamos a hacernos un bocadillo, hoy comemos bocadillo. Y claro, el bocadillo no requiere ese calentamiento, pero ¿qué pasó también en los supermercados y en las panaderías y tal? Vuela el pan. El pan empieza también a escasear. De hecho, hay tanto en internet como en Linares y tal, hay muchos comentarios de
Fui a comprar pan y no quedaba ni una barra, ni un bollo, y ya pues quedaban pues comer piquitos o comprar pan tostado, pan seco o pan de molde, en otra situación. Vale. Por lo tanto, se genera esa alarma, empiezan a escasear ciertos alimentos en el supermercado y tú lo has dicho, no llegó ni a 24 horas, con lo cual se da una situación un tanto, en fin... Sí, no llegó 24 horas, pero vamos, se hizo eterno, ¿eh? O sea, cuando te falta y porque algo, no duró más, si llega a durar más, pues ya empezó a faltar cosas el primer día, pues imagínate, hubiese sido un caos, ¿no? Hubiese sido un caos, efectivamente. Un caos, sí. Y luego, perdóname, hablabas de gente que estaba preparando la comida y demás. Claro, no sé si una gran mayoría o no sé qué porcentaje de hogares tienen el suministro eléctrico como base para todo, incluso para la cocina, ¿no? Ahí dirá, pues yo sí pude hacerlo porque yo tenía gas. Había familias que pues se libraron, la comida caliente. Incluso hay bares y restaurantes y tal que pudieron dar ese día comida porque tenían cocina de gas. Claro. Otro que es más raro, pero también se da, tienen sustento, es decir, energía solar y con batería y tal, entonces también pudieron, ese día no hubo problema, había sol y tal, entonces también pudieron hacer uso de esta energía. Pero claro, la mayoría somos... ¿De vitro? De vitro. ¿Y de microondas? Sí. Entonces, claro, luego había gente que desde la pandemia pues ya se había ido preparando en algunas cosas, como yo digo, muy previsores, y tenían cocinillas, hornillas de gas. O los que van en el verano de camping y tal, que también estaban preparados. Que se agotaron también. Efectivamente. Los hornillos de gas. Claro, porque... Como se agotaron las pilas, la linterna y mil aparatos y luego, autónomos que se pueden encender con pilas. ¿Y las pilas también se acabaron? Las pilas también se acabaron, y la radio y todas estas cosas. Bueno, luego hubo también gente que dijo, pues hoy vamos a hacer barbacoa. Y aquí cada uno pues tiró por donde pudo, vale. Un día comer bocadillo no pasa nada. Quiero decir, no hay problema. ¿Coméis cena bocadillo? Pues tampoco pasa nada, porque es un día. Pero es verdad que esta situación, pues... hay que mirarla, pues porque no sabíamos en un principio cuándo iba a regresar y estábamos además descomunicados, es decir, tampoco teníamos ni red móvil ni internet, lo único era eso, el tema de la radio. ¿Qué ocurre? Pues frente a esto hay que también pues ser un poco previsores, entonces no está de más, mira que yo siempre estoy con vamos a comprar alimentos frescos de temporada, vamos a cocinar en casa, pero en estas situaciones, también lo he dicho yo muchas veces, las latas y los alimentos industriales, yo siempre he dicho, te quedas aislado en una montaña, pues tira de las latas. Bueno, pues en este caso... te quedas sin energía en casa y no puedes cocinar, no puedes mantener fríos tus alimentos y todas estas cosas, pues vamos a tirar de la industria alimentaria. Sí. ¿Vale? ¿Cómo subsistió tu familia? Quiero decir, porque tú lata no tenías, o sea, tu comida precocinada, eso no tienes en tu casa, seguro. Entonces, a partir de ahora ya sí te lo piensas. Yo ya he hecho una reserva. Siendo previsora. Sí, decir, yo soy muy previsora. Una latita de fabada con su choricito y su cosa que dice, hombre, la latita, es mejor hacerlo, meter la bichola en agua, todo el proceso. Vale. ¿Pero ahora ya te lo piensas o no? Vamos a ver. Como yo no sabía cuándo iba a venir la luz, soy muy previsora y tengo niñas en casa. Niña, claro, tu cargo. Pues efectivamente ese día hice una comprita, ¿vale? Con algunos alimentos envasados que me permitiesen realizar una alimentación más o menos equilibrada en la familia durante varios días en el caso de que no regresase pronto la electricidad. Y con esa compra a ti te quedó un cargo de conciencia que todavía no has superado, seguro. Vamos a ver. No has superado. Yo siempre lo he dicho, alimentos frescos y de temporada, pero si pasa algo gordo, que no hemos quedado... esto lo he dicho. Va a venir otro, ¿eh? Va a venir otro. Puede que tengas que utilizar... Sí, dice que va a venir otro. Bueno,
yo esto no... Eso dice que va a venir otro para julio. Bueno, si viene otro yo ya tengo las latas Uy, compradas para porque julio, no qué hice calor, uso sin aire. de ellas. A mediados de julio, eso están diciendo por ahí, los que se consideran expertos, ¿no? De que puede venir otro para julio. Esto es una hipótesis que no va a ocurrir, que no va a ocurrir. Pero hoy si viniera, ¿no? En julio, con el calor. Ni Uy, con el ventilador. calor, es verdad. Solamente Madre tirando mía. de abanico, no puedes tirar, nada más que de abanico. Nada, aquí en Andalucía está chicharra, Nada más vamos. que de abanico, fíjate tú. Pero bueno, a lo que vamos. Vale. A lo que vamos. Ese día tener las bañeras llenas. Aquí la nutricionista dice que hay que ser previsores y como ya sabemos lo que ha pasado y se nos hacen menos de 24 horas, se nos hacen eternas y nos rompe por completo los esquemas, no somos nadie porque claro... Sí, nos hemos dado cuenta que sin energía esto no somos nadie, no estamos preparados. Es diferente. No estamos preparados. Entonces, ¿qué ocurre? Pues efectivamente nosotros teníamos todo, teníamos la nevera con alimentos, los congeladores, pero ya digo, pues en la despensa pues no está de más tener también algunos alimentos que nos puedan permitir en estos casos alimentarnos durante X días. Esto sí fue un caso de emergencia, que en estos casos es donde yo siempre he dicho que la industria alimentaria era para lo que deberíamos recurrir más a ella, de alimentos ya elaborados. Ahora, por ejemplo, nosotros una lata, que le has dicho, una lata de potaje y tal, pues dentro de todos los productos envasados, ¿vale? Claro, nunca vamos a comprar envasados que se mantengan fríos, tienen que ser Sí, claro. latas en conserva, tienen que ser botes al vacío, alimentos secos. Entonces, este tipo de productos, ¿vale? Es verdad que hay que comprarlo de una manera que no abusemos mucho de uno y se nos olviden otros. Hay que hacer algo de una manera más equilibrada. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso extremo de que pues había gente que no tenía agua, ¿no? Entonces no podía lavar tampoco ollas, cacerolas, sartenes si no utilizaba la agua de la botella. Y hemos dicho que una de las cosas que primero escaseó en los supermercados era esto. Entonces, en el caso de que esto pues, hubiese durado un poquito más, una opción también válida en casos de emergencia es, si tengo una lata de comida, calentar directamente en lata. Ahora, ¿cómo calentamos directamente en lata para no manchar utensilios y todas las cosas y comer directamente de ahí? Bueno, pues tiene también su truco, hay que quitarle la etiqueta siempre se elimina previamente. La lata se debe de limpiar, puesto que la lata ha estado en contacto con el medio externo y nosotros si vamos a comer de ahí, pues la cuchara y tal puede tocar alrededor, es decir, siempre tiene que estar bien limpia y posteriormente siempre calentaríamos una vez destapada, si no provocamos presión ¿Pero interna. cómo calentamos? ¿Al baño María? Al baño María, por ejemplo, efectivamente. Luego otra opción, porque vamos a poner que son legumbres, ¿vale? Pues una opción es calentar esas legumbres o esa lata, ¿vale? De esta manera. Ahora, ¿cómo se haría? Pues por supuesto teníamos que tener una hornilla de gas, Claro. o es decir, o quien tenga algo solar, pues que utilizase. Hay hornillos solares también. Pasa que es verdad que su coste pues es mayor que una hornilla de gas. Luego, pues también hay otros métodos. Que es, por ejemplo, pues el que tenga una chimenea puede hacer uso de ella. Quien tenga una barbacoa también se puede calentar ahí encima, ¿vale? Y no tendríamos... Entonces, claro, siempre y cuando se hiciese en el exterior. Pero el tema es cómo lo haríamos con una lata en estas condiciones. Luego, otra cosa, pues por ejemplo, si las legumbres las hacemos en ensalada, no hay que calentarlas. Se coge un bote al vacío de pues, habichuelas, garbanzos, lo que sea, lo que hayamos comprado y directamente se hace en frío tipo ensalada, pues sería otra opción. Productos cárnicos, hoy día también hay muchas latas y muchos envases que son con carne en salsa o carne ya cocinada, que igual pues frías no están muy comestibles y también habría que procurar, pero que se pueden comer frías sin que haya ningún problema, nada más sacar de la lata. Luego otro tema es que siempre deberíamos tener una reserva de agua embotellada,
en casa no se tiene por qué comprar agua mineral del supermercado. Si tenemos garrafas y tenemos envases de plástico del grifo, ahora que tenemos agua, pues se pueden llenar varios, se cierran bien y se almacenan. Eso sí, se aconseja que se les ponga la fecha de cuando nosotros hemos llenado esa botella. Si por ejemplo así ahora, en mayo de 2025, pues le ponemos la fecha. Que el año que viene no ha pasado nada y no hemos dado uso de ese agua, no lo hemos utilizado, bueno, pues cogemos y utilizamos ese agua el año que viene y volvemos a rellenarla. Fijaros lo que os digo, estamos hablando de envases de plástico que en un inicio se dice que no se reutilicen constantemente por el tema de los plásticos y tal, pero en estos casos de emergencia pues van a ser muy útiles. ¿Que hay gente que tiene cristal? Pues en el cristal agua mucho embotellada mejor. de manera casera, que no es un precinto como puede venir de fábrica, ¿no? Como puede venir de una fábrica de envasado de agua y demás. ¿Eso cuánto dura, más o menos? Hombre, puede durar, eso iba a decir, por eso hay que poner la fecha y, hombre, no dejarlo más de, yo diría que no más de un año, pero lleva su cloro y tal. El agua mineral igual, vamos a poner por seguridad menos tiempo, a los 6 meses la cambiamos, que no queremos hacer uso de ella, pues muchas veces yo cuando la he cambiado... La planta. Para las plantas, Claro. si tienes que para renovar el cubo de la fregona, entonces ese agua no se desperdicia por el fregadero, se utiliza, se le da un uso y la volvemos a cambiar, ¿vale? No me derrocha ni una gota de agua. No, No ni derrocha comida una- tampoco, ni porque una ahora lo gota vamos de a agua. hablar. A mí yo pagaría por ver la despensa después de Lola. Después de Lola, para decirle, ¿y esto qué? Ya. A ver, que estamos hablando de una cuestión de previsión y una cuestión de adelantarse a acontecimientos que pudiesen venir y que no nos pillen como nos han pillado esta vez sin preparar. Pero me encantaría ver Bueno, yo enviaré una la foto. despensa. ¿Qué habrá comprado? ¿Qué habrá comprado? Pues nada. Saltándose todas sus normas profesionales y morales, porque eso le hace un pellizco esa ella seguramente ir a comprar y pasar por la caja de la tienda o del supermercado una lata, ya que hemos hablado de ella, una lata de fabada, comida ya precocinada, elaborada, estaría diciendo que no me vea nadie, porque No, claro, pues- es que está rompiendo todos los esquemas que aquí estás Vamos a ver, defendiendo. Vamos a ver. Yo sí hacía uso de las latas de atún, sí hacíamos uso de la leche en tetrabric. Sí, pero nunca has puesto tú en tu pirámide. No he puesto un La un lata potaje de de fabada. lentejas en una lata, nunca lo había puesto, no entraba en mi expectativa. Pero frente a estos casos, pues claro, porque hay que mirar también las necesidades familiares Sí, claro. y los gustos. Claro, que esto está todo justificado. Entonces en mi casa pues le encantan las legumbres. Entonces yo una de mis preocupaciones es que hubiese también este tipo de alimentos Vamos a ver, en que yo el no te- caso de que durase Que más. yo no te lo critico. Lo Bueno. digo así. Ahora, modo de- dentro de las legumbres venden legumbres con todo el chorizo y la morcilla y venden otras que son Pero o sea, son muy sosas. más ricas. No, pero Eso- son más esas saludables. esas son para cuando se acabe el del chorizo y de la morcilla. Y No, hay otras que y el chorizo y la y la morcilla escasez frío, ya se haya convertido en un verdadero problema, Bueno. en un auténtico caos. A ver, también he de decir una cosa, lo que se compra en lata tiene una fecha de caducidad mayor. Y a lo mejor eso también hay que hacerlo cuando se compra en lata y todo eso. Siempre en los supermercados suelen poner delante los que caducan antes y detrás los que caducan después. Siempre elegir los que caduquen más tardíamente y siempre van a tener una duración, pon que de aquí a 4 años. O sea, la fecha de caducidad es muy larga. Incluso hay estudios que han visto que en casos más extremos y tal se habían abierto posteriores a la fecha de caducidad y estaban todavía bien, pero no se recomienda, es decir, una vez que la fecha de que la lata ha caducado, se recomienda tirarla. Sobre todo también, aunque no haya caducado, si tiene algún tipo de abombamiento, alguna fisura
o cuando abramos la lata tiene mal aspecto, ¿vale? En esos casos nunca se recomienda el consumo de ese alimento. Normalmente los productos enlatados tienen una fecha de caducidad. Ya digo, de aquí a 4 años, y hay algunas que tienen más, lo que pasa es que las habituales de aquí a 4 años. Sí, sí. Luego las de bote de cristal, que vienen envasadas al vacío, que suelen ser pues verduras, hortalizas, frutas, legumbres también hay, ¿vale? Estos envases al vacío no duran tanto, ¿vale? Es de aquí a 2 años. Entonces, sí es verdad que si hemos comprado este tipo de productos y tal, pues se debe de colocar en la despensa siempre de forma más, es decir, que podamos cogerlo antes, todos aquellos que tengan una menor fecha de caducidad y detrás los de mayor fecha. Y hay que ir rotando. Si compramos nuevos productos que tengan una fecha superior, se ponen detrás y se van sacando los de delante, ¿vale? Pero no tocarlos nunca, salvo en cuestión de necesidad extrema. No, porque dentro de 4 años... No se toca, caca. Dentro de 4 años, si no nos hemos comido esas latas, yo las sacaré y haremos un día de pero lata. Que esté ahí y que se nos olvide que están. Del apagón. Que se nos olvide que están. Sí. No se toca, no se toca. Tocan ahora, pues no se le ocurra a nadie coger y decir, bueno, ya que tengo aquí la bicholilla, no, ahora no, en su bote de cristal, que me están llamando la bicholilla, y eso le pelo yo unos ajitos, los lamino y le echo 4 cositas ahí y me sale un platazo. No, hay que coger la bicholilla y comprarla fresca. Claro, vamos a aprovechar ahora. Eso. Y ya si se va otra vez la luz, que has dicho que se podría ir, digo, espero que no. Pues si se va otra vez la luz, pues ya la saca. Pero ahora mismo, ¿para qué las quieres? Si estamos diciendo que tiene una fecha de caducidad de 2 años. Claro, ahora mismo no. Es todo previsión. Una cuestión, Lola Suárez, que yo quiero comentarte a ti. Hay gente que le ha quedado... porque claro, esto no estamos preparados para una situación así. Y entonces el dilema, una vez que vino la luz, era... Tenía, no sé, un producto cárnico en el frigorífico. Vale, se tira. Y hay gente que se ha quedado con el cargo de conciencia porque lo ha usado, lo ha consumido. Y dice, vamos a ver, que está frío, que el filete o la pechuga de pollo está fría. Y gente que se lo comió y gente que lo tiró. Vale. Quien se lo comió se ha quedado con ese cargo. Y estuvo un día o 2 días, digo porque conozco pendiente casos... de si le pasaba algo, claro, ¿no? conozco casos de personas... bueno, porque son así y han estado diciendo hoy y estaban tocándose por todos sitios a ver si había alguna especie de consecuencia por haberse comido el filete. Ojo, que estaba, no sé la fecha de caducidad cuál sería, pero bueno, que estaba apto para el consumo. Vale. Esa hora ¿Estamos hablando de un filete en crudo? Claro, un filete en crudo. No. Mira, ¿hay que tirarlo? Sí. Vamos a ver, pero si estaba en frío. Eso, por ejemplo, en mi casa y en la de mis familiares cercanos sí se ha hecho. Y explico las cosas. A mí me pasó, perdón un momento, a mí me pasó, ¿tú sabes cuál era mi medio de referencia para decir, vamos a ver si esto está bueno? Espera. Pues, tocaba la cerveza, estaba fría, digo, la cerveza. La pechuga también tiene que estar buena. Era el de la cerveza. Claro, la pechuga tiene que mantener ese mismo frío. Vale. ¿O no? Bueno, vamos a ver. Mira, ¿no te vale? Se dice que si el frigorífico está lleno, sí. Se podría mantener es decir, si el frigorífico está lleno, esto es una regla, pero esto es muy ambiguo, porque hay excepciones. Si el frigorífico estaba cargadito, ¿vale? Y no hemos abierto las puertas del frigorífico, nosotros en nuestro caso, yo procuré que no se abriese la puerta del frigorífico en ningún momento, puesto que ya digo, al final comimos potaje frío y por la noche pues habíamos comprado pan y teníamos embutido. Entonces, procuramos que la puerta del frigorífico no se abriese. Estaba lleno, puesto que estaba en ese momento cargado, y entonces se dice que si está lleno y no se abre la puerta del frigorífico, podrían durar los alimentos hasta 24 horas. Era un lunes, ¿vale? Normalmente familia tipo medio, hacemos la compra los sábados. Esto es una regla muy ambigua, por lo siguiente, porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la AESAM, sí que sacó un comunicado ese día indicando que en el caso de que el apagón hubiese durado más de 4 horas,
los alimentos que había perecederos en los frigoríficos, tipo huevos, pescado, carne, Bueno, los huevos no se mantienen en frío. comidas preparadas. Los huevos no hay que mantenerlos en frío. Una vez que nosotros hemos empezado Porque la los huevos cadena... se los encuentras en los establecimientos. Vale. Aquí vamos a remarcar una cosa. Si yo el huevo lo compro en un supermercado y lo he mantenido, o un supermercado me lo han traído de la granja, etcétera, y yo lo he dejado fuera, Sí. ¿vale? No pasaría nada, porque el huevo ha estado fuera desde el supermercado hasta mi casa. Claro, es que el supermercado Pero está si fuera. los huevos estaban metidos en el frigorífico y ha habido un apagón y el frigorífico ha estado sin luz tanto tiempo, ¿vale? Sin energía, los huevos hemos cortado, se dice que hemos roto la cadena de frío. Ah, vale. Al romper la cadena de frío, el huevo es un alimento muy susceptible Sí. de... Si vamos a limitarnos a las 21 horas más Claro, o menos, el huevo es que no hubo susceptible ahora. energía. Es verdad que antes que un huevo yo tiraría una carne cruda o un pescado crudo. El primero en tirar sería el pescado Con crudo. 21 horas que, digo... Sí, totalmente. El Basándonos pescado en datos crudo reales. se siente. 21 horas sin corriente. El primero que tiraría es el pescado crudo. El segundo que va después son las carnes crudas. Pero si está frío. Vale, pero vamos a ver, al ser alimentos que no están cocinados, de hecho la carne suelta su agüilla, el pescado también, ¿vale? Ese agüilla está cargado de microorganismos y esos microorganismos, aunque nosotros no los veamos, conforme se va calentando la cosa y va bajando la temperatura, empiezan a desarrollarse. Entonces, donde había, vamos a poner de ejemplo, 10 microorganismos, al cabo de una hora no hay 10, tenemos 1000 y al día siguiente tenemos 1.000.000. Entonces, ¿se puede dar o no se puede dar? Por el riesgo de que se pueda dar, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria dijo los alimentos de estas características que están en el frigorífico, si ha pasado 4 horas desde el apagón, se tirarían, ¿vale? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria vela por nuestra seguridad en ese aspecto. Bien, ¿qué es lo otro que se dijo? Pues que sí que estaban los frigoríficos muy llenos y tal y que cual, pues 24 horas. Si no abríamos la puerta. Si abrimos la puerta, cada vez que abrimos la puerta entra calor y sale el frío. Entonces estamos provocando también un contraste muy drástico. Vale, ¿qué es lo bueno que hemos tenido? Y es que el apagón ha sido en abril. Y en abril este año no hacía un calorazo. Es decir, llevamos un tiempo que tenemos unas temperaturas medianamente buenas. No estamos en pleno verano a 40 grados. Si hubiésemos estado en verano, es verdad que el comunicado de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria yo misma lo hubiese cumplido a rajatabla. Pero es verdad que en nuestro caso pues no hacía tanto calor, la temperatura exterior no era de 40 grados, los alimentos, en mi caso el frigorífico estaba lleno, entonces conservaron el frío, lo conservan de uno a otro, igual que ahora hablaremos del congelador, y pues yo por ejemplo en mi caso los huevos no llegué a tirarlos, es verdad que quedaban pocos, y ¿qué hice? En cuanto volvió la luz, ese día que ya tenía vitrocerámica, comimos huevos. Es lo primero que eso hizo mucha gente también. Ahora, carne cruda y pescado crudo sí fueron a la basura. Otra cosa que preocupaba a la gente era las verduras y las hortalizas. Si las verduras y las hortalizas no están cocinadas, están en crudo, están frescas, no pasa nada. A menos que nosotros hayamos cogido un tomate y hayamos visto que le ha salido moho, o que entonces en ese caso pues ese tomate o esa verdura se retira, además para que no siga contaminando al resto. Pero verduras y hortalizas no había problema. Ahora, si estaban cocinadas, era una ensalada que a lo mejor estaba aliñada y la hemos dejado, y cuando la sacamos al día siguiente, pues la lechuga ya empezó a oxidarse, está de un color pardo, incluso está más pochilla, ha caído para abajo. Esa ensalada la tiramos también, se siente mucho. En el caso, por ejemplo, de otros alimentos, hay gente que cuando compra pues la cerveza, pues nada más comprarla la lleva al frigorífico. El chocolate, hay mucha gente que lo almacena también en el frigorífico. Hay ciertos alimentos que es verdad que no requieren frío, pero los metemos en el frigorífico en el momento. No pasa nada. Si se ha roto la cadena de frío en esos alimentos que vienen envasados y que no requerían frío, no pasa nada. No pasa nada. Se vuelven a conservar en frío si se quiere. Vuelve la luz.
Se pone más fría aún, pero no pasa nada. ¿Qué tendrá? Que fíjate tú. Que va a enlatar leche. Hay que tirar la cerveza, o sea, la ensalada, esto hay que tirarlo todo. ¿Qué tendrá Oye, ese producto? Antonio, porque la cerveza va a enlatar. Que lo mantiene bien. Vale. Y ahora, embutidos, yogures, todas estas cosas, ¿vale? Los embutidos, hubo mucha gente que hizo uso de ellos ese día para poder comer o cenar. Claro, perfectamente. Ya está, se van gastando. Si el embutido al día siguiente, un embutido es una carne procesada, al fin y al cabo, aunque sea una pechuga de pavo o de pollo, ¿vale? Es una carne que ya ha sido procesada, tiene más sal, tiene aditivos. Se conserva en mejores condiciones que una carne cruda, que no tiene nada. Entonces, yo, por ejemplo, en nuestro caso, los embutidos no los tiramos. Ahora, si había embutido cortado en loncha, ese es más susceptible de alterarse, porque está ya cortado, tiene una gran exposición al medio externo. Entonces, al día siguiente, con los huevos que he dicho que hicimos, que los sacamos rápidamente, también cocinamos el embutido, ¿vale? Para no tomarlo tal cual, sino lo cocinas y te aseguras también un poco un tratamiento térmico que pueda eliminar posibles bacterias, microorganismos que hayan ido apareciendo. Todo esto estoy hablando porque la pandemia, porque el apagón no duró mucho más. Si durase mucho más, ese tipo de productos al final habría que tirarlos. Y los yogures, había mucha gente tirando grandes cantidades de yogures. Nosotros en nuestro caso, lo que dice Antonio, los yogures los tenía al fondo, recubiertos de otros productos y otros tapes y otras cosas. Yo toqué el yogur y estaba fresquito todavía. Los yogures, yo no he tirado yogures. Además, los yogures tienen una fecha de caducidad bastante amplia. Sabemos que incluso hay veces que pone fecha de caducidades y se pueden consumir a posteriori y no hay tanto riesgo microbiológico ni tanto riesgo para la salud, siempre y cuando el yogur no sea un yogur de estos yogur con fruta, no, yogures normales. Y quien quiera fruta, yo lo he dicho muchas veces, te cortas tu fruta y lo echas tú en el yogur. Ah, ¿tampoco eres de yogur ya? No, yogures de fruta no, que lleva la fruta ahí pochona un tiempo, nada, yogures naturales. ¿Que a la gente no le gusta natural? Pues de saborcillo, pero sin añadido. 5 ingredientes y como mucho eso, ¿vale? Eso es lo que tiene que tener un yogur, 5 ingredientes. Bueno, quitando esto... Pero tropezones ninguno. No, tropezones ninguno. Ahora... utensilios que van a ser útiles. Mira, es esencial tener en casa una abrelata, porque hay gente que los tiene electrónicos. Pues ya me dirás tú a mí, si se va la luz, ¿cómo va a abrir las latas? Entonces hay que tener una abrelata de los de toda la vida, que es que estamos muy modernos hoy día, que se ha dado familias que no han podido abrir algo porque o no trae el abre fácil, o el abre fácil hay veces que te deja colgado, pues porque se rompe. Entonces hay que tener una abrelata de toda la vida. Luego, aparte de la abrelata, pues hay que tener, por supuesto, utensilios de cocina disponibles, limpios y tal, para hacer uso de ellos. Hay que tener gel hidroalcohólico, que lo tenemos yo creo casi todo desde la pandemia. Hay que tener toallitas, porque en el caso de que no haya agua potable, y si hemos estado vamos a poner que hemos estado con los niños, están en el parque jugando con la tierra, no se van a comer un bocadillo con las manos sucias, podemos pillar algo también. Entonces, por lo menos, si no hay agua potable y no ha pillado malamente, toallitas y a limpiar manos, gel hidroalcohólico, etcétera. Hay que procurar, como he dicho, pues tener agua embotellada, pero es que en algunos casos, o vamos a poner que la cosa se hubiese alargado más y va a comprar y no hay agua embotellada, no tiene agua del grifo. Bueno, pues hoy día existen los purificadores de agua y hay filtros. Entonces, si es verdad que a lo mejor un agua que no sabemos, o es un agua que ha estado metida en una botella, vamos a poner mucho tiempo, no sabemos tampoco en qué condiciones y tal, en casos más extremos podríamos hacer uso de eso. Por supuesto, hornillos, todas estas cosas que hemos ido diciendo, en el caso de que hiciese falta posteriormente unos tratamientos térmicos que a lo mejor pues siguen sin aparecer la luz y no hemos podido También dárselo. En tu kit de supervivencia, además de las latas y todas esas cosas, ¿hay utensilios de esos? Utensilios de esos, hombre, yo soy de las que próximamente, como digas que haya otro apagón, voy a tener una estufilla de gas. Sí. Pues vamos a ver, si es que estas cosas... No, si eso va a ser en julio. Bueno, pero... En julio no te va a hacer falta una estufilla de gas.
Dice por el calor. Claro. Como el cocido ahí directamente en el sol. Un abanico 4 velocidades. Claro. Cuidado también eso, que hemos tenido suerte de las temperaturas actuales que no han sido muy grandes. Entonces, vamos a poner una lista de alimentos que tendríamos si el apagón dura de 1 a 15 días. De 1 a 15 días, lo suyo es comprar manzanas, peras, de fruta, manzanas, peras, naranjas. Todos estos alimentos sin frío se conservan muy bien en el exterior si no los pelamos, ¿vale? Entonces, lo que no voy a comprar son fresas, ni una sandía cortada, ni cosas así, pues porque si no tengo frío, pues no me los como en el momento, esos van a deteriorarse. Pero hay mucha fruta y verdura que se pueden conservar perfectamente, por ejemplo, los tomates. Yo compro tomates y en vez de comprarlos más madurillos, hay que comprarlos más verdes, entonces sí que me pueden durar de 1 a 15 días perfectamente sin tener frío. Los melones, pues ahora que viene también el calorcillo, los melones antiguamente había muchas familias que compraban 10, 12 melones y se conservaban en zonas frías de la casa y zonas que no hubiese luz y tal. Lo tradicional era meterlos debajo de una cama, ¿vale? Que están ahí fresquitos, sí, se estaban conservados, que yo no digo que ahora nos pongamos a meter estos melones debajo de una cama, pero que sepamos cosas que nuestros abuelos hacían, que las hemos ido perdiendo las nuevas generaciones y que sepamos que eran truquillos que había para cuando no había luz. Era una manera de conservar ese tipo de alimentos. Luego también, pues, tenés pan. Ahora, el pan de una panadería, pues verdad que como no tiene conservante ni nada, te va a durar 2 días, 3, no mucho más. Entonces, ¿qué pan iría posteriormente? Pues el pan de molde. ¿Qué panes de molde compramos? Pues hay 100% integral, sería lo suyo. Y posteriormente, ya en caso de que esto durase mucho más, pues pan tostado, pan en piquito, todos estos panes que sabemos que va a tener una fecha de caducidad de meses. Entonces nos daría otras posibilidades. No nos da para hacer un bocadillo, pero nos da para ponerle un alimento encima y comer un poquito de cereal también. Cereales integrales, que en el caso de los niños y tal, pues dan también mucho juego cuando no hay otro tipo de alimentos. También venden hoy día pues arroz cocido envasado. Bueno, pues este es otro cereal que en el caso de no tener pues una fuente de calor para cocinar, pues también podríamos darle uso. También, por ejemplo, las legumbres que les hemos hablado, ¿vale? La fruta, las verduras, en el caso de que durasen más de 15 días y esas manzanas, esas peras, esos plátanos ya están, no lo hemos comido o ya han empezado a deteriorarse, pues ya tiraríamos de fruta enlatada o en bote y frutas desecadas. Otros aliados, los frutos secos. Los frutos secos tienen también fechas de caducidad más amplias. Hablamos de aquí a 1 año en algunas ocasiones. Entonces todo esto pues hay carne envasada, hay fiambre envasado, hay pescado, atún en lata, etcétera. Entonces hoy día podemos subsistir sin electricidad a nivel alimentario durante un tiempo. Va a ser más incómodo, va a ser más lioso, pero se puede hacer y manteniendo más o menos una dieta más o menos equilibrada. Ahora, lo que sí es básico y esencial es tener agua. El agua es muy importante para todo, para lavar una manzana antes de comérnosla, para todo, para limpiarla, etcétera. Muy bien. Bueno, son situaciones en las que nunca nos hemos visto. Bueno, no, ya esperemos no vernos. A ver, en las que nunca nos hemos visto puntualmente, a mí me pasó hace muchos años, y no sé a quién no le ha podido pasar, seguramente sí, que estés fuera y te desentienda y no has dicho a nadie, oye, de vez en cuando pásate tal, y ya que te encuentras después de unos días de vacaciones, te puedes encontrar el frigorífico. Eso le ha pasado a mucha gente. Congeladores, que no lo he dicho. Claro, porque se te va la luz y has tenido algún problema en casa y estás de vacaciones y no te enteras y vuelves 10 días después. Hay gente que se ha encontrado con ese problema. Ese problema sí, pero es grave. No es como la emergencia esta que se dio.
A ver, Bueno, congeladores. vamos a ver, Sí. para quien lo ha pasado, esa situación que yo te digo, de llegar 10 días después, no haber nadie en casa, ni haber dicho de vez en cuando date una vuelta, por si acaso, saltan los plomos, el diferencial. Bueno, eso ya sería... Ya te digo yo que cuando vuelves y te encuentras con ese Papelón. ese papelón, 21 horas sin luz, eso es moco de pavo al lado Vale, de con vale, lo que te encuentras, vale. Ojo, A ver. ojo, que te encuentras todo tipo de fauna, cuando abres, hay todo tipo de fauna. De fauna por allí. Sí, Vale. impresionante, A ver. Y a mucha gente que le ha pasado, Antonio, ¿qué se me Y ha habrá gente que pasado? me está diciendo, a mí me pasó. Congeladores, que Tienes no que lo tirar hemos frigorífico, dicho. tienes que tirarlo todo. Sí, en esos casos sí. Cuéntame lo de los congeladores rápidamente, que nos vamos ya. En el caso de los congeladores, como fue menos de 24 horas, ¿vale? Se dice que si el congelador está lleno, podría durar hasta 48 El congelador horas. estaba genial. ¿Qué pasa? Que nosotros abríamos los congeladores, tocábamos los tapes y Claro. eran bloques Claro. de hielo. La mejor referencia, el cubito de hielo. Sí. Pues tienen cubito de hielo. Sí, Vamos sí, a sí, ver, sí, para calentar pero los fuera del molde. Para enfriarlo. Cubitos de hielo fuera del molde. No, bolsas de cubito. Eso, bolsas de cubitos. Si están en el molde no nos vale. No, pero las cubitas de un hielo. cubito suelto por el congelador. El Si el molde ya no cubito se lleva. se ha derretido. ¿Quién hace hielo ya en los moldes de hielo? Nadie. Bueno, los congeladores, si ves, abrimos el tape y el tape tiene cristalitos de hielo por encima y el tape está congelado, se Eso pueden está volver genial, a congelar, eso es decir, está no hay genial. problema, se recongelan. Sin problema. Otra cosa sería, pues, alimentos, como por ejemplo pasó, gente que a lo mejor no tenía los congeladores llenos y tocaba el pan y el pan se había puesto ya blandito. El pan no es un alimento susceptible de una contaminación microbiológica muy alta, entonces yo en esos casos, si tenemos mucho pan congelado y se ha descongelado un poco, yo volvería a congelar. Pero que hay duda o lo que sea, pues ese día a comer bocadillo, a comer panini, pero vamos a procurar no tirar tantos alimentos. Y en el tema de los congelados se decía eso, 48 horas si estaba el congelador lleno y 24 si el congelador estaba medio vacío. Estuvimos casi Ahí. al límite. Vale, había gente que decía, esto que los guisantillos, como son pequeñillos y redondillos, claro, todo eso que es pequeño y está troceado o descongela siempre antes, ¿no? chiquititos, se descongelan antes. Bueno, pues al día siguiente, igual que yo hice con los huevos, a hacer esos comemos. guisantes o esos maíz. Claro. Y hubo otra alerta y es, por ejemplo, las madres lactantes se hacen bancos de leche. Es la leche que se van extrayendo y la van congelando poquito a poco para ir dándole ese suministro al bebé mientras que ellas están en el trabajo o los dejan con algún familiar, lo que sea. Hubo también una alarma porque hacer un banco de leche cuesta muchísimo trabajo, a una madre lactante le cuesta la vida. Y hubo una alarma de qué iba a pasar con estos bancos de leche que se habían creado de forma casera. Pues lo mismo que el resto de congelados. 24 horas en el caso de medio lleno y en el caso de que estuviesen llenos no hubo ningún problema porque eso se preservó y se conservó, ¿vale? Así que eso sería lo que haríamos en el caso de los congelados. Perfecto. Esto ya a modo de previsión, porque lo pasado está y cada uno ya ha supervivido como ha podido. Que tampoco ha sido... A ver, que se hace eterna 21 horas sin suministro eléctrico, Sí. porque dependemos de él, vale. Sí. Pero bueno, ya ha pasado y demás. Queda como recuerdo. ¿De qué sirve? Pues como experiencia para prevenir. Yo ya me he comprado mi radio solar. Me imagino ya lo que te habrás comprado, me imagino. Mi lámpara solar. Ya no solamente productos alimentarios, sino instrumentos Sí, 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 que yo te estoy van preparada. a facilitar la vida, porque imagínate 7, 8 días sin luz, Ea. que no va a pasar. Pero bueno, de todo puede pasar, ¿no? ¿De Pero qué no nos va a sirve pasar. también esto? Pues aquí estamos todos tan cómodamente viviendo y demás, que dices, 21 horas, fíjense, 21 horas sin luz. Pues hay sitios donde no hay luz durante todo un año, pues porque no Ya, hay luz. ya, Y ya, son ya. personas humanas también que se han hecho a eso, que nacieron en esa situación y que subsisten. Totalmente. Pues sí, pero ahí esto nos sirve también para darnos cuenta Pues sí, de totalmente. lo que es decir, hay personas que viven con la luz de una vela, ¿no? Y bueno, ¿y cómo calientan la comida? Eso para ellos es un lujo, calentar una comida, además, cualquiera sabe, pues quizás, no sé, con leña o con... Nosotros aquí los occidentales, los primermundistas,
hubiésemos caído ya, vamos, hubiésemos Pues sí, caído. es verdad. Tenemos que aprender también de... Hubiésemos caído, pero Sí, vamos, sí, hubiésemos sí, sí. caído, si nos vamos a ver, si se va la luz y acabamos con el papel higiénico, y hay sitios donde no hay ni papel higiénico. Entonces, claro, fíjense la diferencia que hay, ¿no? Pero bueno, esto es para estudio, esto es para estudio. Decimos, todos venimos del mismo sitio, del vientre de una madre, sí, pero depende también de dónde nazca, ¿no? Ya. Que eso es así. Bueno, voy a hacer por dónde a ver si me invita y veo su despensa. Y luego les cuento lo que he visto. Y si no se da cuenta, fotografiaré también esas baldas llenas de comida preparada. Uy, Tengo caballero. cerveza sin alcohol fresquita. Al que inventó la cerveza sin alcohol, 6 años, mínimo 6 años, incomunicado tenía que haber estado. A ver, por favor, si eso no tiene perdón de Dios. Pero te invito a una cerveza sin alcohol fresquita. No, yo te lo agradezco, dame agua. En ese caso, dame agua. Si yo lo que quiero ver es la despensa y fotografiar la despensa y verla llena de productos precocinados, de todo lo que aquí hemos tirado por tierra. O sea, aquí no hemos cargado a la industria Yo dije que en de comida. emergencia era la única opción. Sí, claro, no hay otra, claro. Si es que no queda otra. Bueno, nos vemos dentro de nada, ¿no? Sí, nos vemos Bueno, dentro de- Lola, que vaya muy bien. Igualmente. ¿Desde entonces te ha quedado algo que sigues consumiendo? No, ya está todo consumido, ¿no? ¿De qué? Digo, lo que tenía en el frigorífico de No, eso ya lo hemos ido sacando. eso ya, Sí. esta familia se come bien. Se come bien. Sano, Sí. pero se come bien. Bueno, yo se come bien, vuelve dentro de 2 semanas. Una pausa breve para la publicidad y, a ver, a los alcaldes también le afectaría el apagón. Vamos, incluso a quien no paga la luz, que aquí lo ha dicho él, es decir, Juan Lillo no paga luz. Juan Lillo no paga ni un duro de luz, porque no paga recibo de la luz, pues porque como es antiguo ejecutivo de Sevillana, la compañía sevillana y demás, pues la compañía sevillana tiene esa deferencia para con sus trabajadores y una vez que ya se jubilan y demás, trabajando no la pagan y jubilados tampoco, ¿no? Pero claro, se va la luz, se va para todos, aunque no la pague. Vamos a interesarnos también cómo vivieron ellos ese día trágico de 21 horas sin luz, tanto Alfredo Catalán como Juan Lillo y la tertulia de alcalde después de la publicidad.